Muy bienvenidos nuevamente a nuestro programa Grandes Interrogantes, en donde cubrimos todas estas grandes dudas emergentes de carácter geopolítico, histórico, económico y todo a luz de la Biblia. Hoy tenemos con nosotros nuevamente al doctor Armando Alducin, quien estará impartiendo un tema muy interesante y muy relevante a nuestros tiempos sobre los gobiernos, las guerras y la Biblia. No cabe duda que desde Caín mató a su hermano Abel, la historia humana ha sido manchada de guerras a través de todas las generaciones. Y bien, veamos lo que la Biblia nos va a revelar de esta situación tan irrazonable del ser humano, que para ello tenemos aquí con nosotros al doctor Armando Alducin, quien estará aclarando algunas preguntas. Doctor, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Salem. Me da mucho gusto estar en este programa sobre las grandes interrogantes. Y estamos cubriendo a través de esta serie, para que todo el público pueda estar enterado, respuestas acerca de tantos problemas que existen en la humanidad y que si los buscamos fuera de la revelación bíblica no los vamos a encontrar. Así que es maravilloso que podamos llevar a cabo este tipo de programas que va a informarle a la gente y sobre todo va a revelarle cosas que tal vez la mayor parte de las veces estaba escondida para la mayoría del público. Además de que en este programa vamos a tratar cosas muy relevantes con los acontecimientos que tenemos alrededor. Claro, y para darle comienzo a esta entrevista, quisiera que empezáramos con algunos antecedentes. ¿Podrías decirnos un poquito sobre desde cuándo empezaron los gobiernos? Claro que sí. Bueno, como decíamos a todo el público que nos hace el favor de ver este programa y escuchar este programa, tenemos nosotros el libro más antiguo de la humanidad, que es la Biblia, donde encontramos los registros más antiguos de historia, de geografía, de antropología, de geografía y de cualquier otra disciplina académica que podamos nosotros escudriñar o tratar de buscar. Y en cuanto al origen de los gobiernos, Salem, encontramos en la Biblia que después del diluvio universal, cuando Dios tuvo que sepultar a la humanidad entera, salvo 8 personas que fueron Noé, su esposa, los 3 hijos de Noé y sus 3 esposas de los 3 hijos, fueron los únicos sobrevivientes. Y de ahí en adelante, Dios tiene que establecer una forma de gobierno, que significa una forma en la que tenía que haber una autoridad para detener la maldad del ser humano. Vemos que el diluvio terminó porque la civilización antigua, antes de Noé, se corrompió completamente. Dice la Biblia que estaba la tierra llena de violencia y de perversiones y degeneraciones morales. Dios tenía que borrar esa civilización. Entonces, en el capítulo 9 del Génesis, la Biblia nos muestra el origen de los gobiernos y el establecimiento de los gobiernos y de la autoridad, que es importante porque los gobiernos existen. Y dice así: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. A partir del diluvio hasta nuestros días, Dios establece los gobiernos como un freno, como una manera de poder detener, repito y enfatizo, la maldad del ser humano. El ser humano necesita, por la naturaleza con la cual nosotros hemos heredado, que la Biblia le llama el pecado, necesita tener restricciones, necesita tener fundamentos para que no pueda irse más allá de aquello de lo que nos es permitido. Entonces, imaginemos una ciudad donde no hay semáforos, donde no hay policía, donde no hay ningún tipo de restricción. Sería una anarquía. Acabaríamos verdaderamente destruyéndonos unos a otros. Entonces, por causa de la naturaleza humana, de la pecaminosidad, de la autodestructividad que traemos cada uno de nosotros, Dios tuvo que establecer los gobiernos. Entonces, esta es la razón, Salem, por la cual hay policía, por la cual hay cárceles, por la cual hay un ejército en todas las naciones, porque el ser humano es autodestructivo, es violento y es anarquista también. Entonces, esta es la razón por la cual Dios tuvo que establecer los gobiernos y existen desde los tiempos después del diluvio, para hacer de una forma más clara. Y vemos nosotros en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, de qué forma el profeta Daniel, en el capítulo 2, versículo 19 en adelante, le revela al rey Nabucodonosor de qué forma Dios está
controlando, está vigilando, está supervisando los gobiernos. Esto no significa de que podamos decir, bueno, ¿por qué permitió Dios a Hitler? ¿O por qué permitió Dios a un Stalin o a un Saddam Hussein? Son preguntas muy válidas que tenemos que contestar. Y Daniel, cuando Dios le revela el secreto de una visión que tuvo el rey Nabucodonosor, nos orienta con estas palabras de tanta sabiduría. Y dice así: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Es Dios el que pone y el que quita. Da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Qué nos da a entender esto, Daniel, para concretar y ser más objetivos en tu pregunta? Realmente Dios ha puesto los gobiernos y ha permitido que muchos gobiernos se excedan en su autoridad. Pero esta es la razón por la cual viene un juicio. Entonces Dios va a juzgar a los gobernantes de acuerdo a la autoridad y al abuso de la autoridad que ellos tuvieron. Ahora, imaginémonos que Dios detuviera todo el mal en el universo, ¿no? o en el mundo, que en lugar de que un camión se eche para atrás y atropelle a una persona, lo detenga Dios y no mate a nadie. En lugar de que una guerra nadie muera, Dios detenga las balas para que nadie se muera. Dios ha dado libertad al ser humano, y esta es la libertad por la cual todos nosotros somos responsables. Claro, y de todos los sistemas de gobierno políticos que rigen nuestra vida social y política, ¿cuál podemos decir, doctor, que se considera el mejor sistema? Bueno, realmente Dios en la Biblia no determina ni nos revela ningún sistema de gobierno, porque todo el Antiguo Testamento fue gobernado por una teocracia. ¿Qué significa esto? Que Dios quería Él gobernar sobre el pueblo de Israel, que fue el primer pueblo a quien Dios le dio las leyes civiles, las leyes de la pureza, las leyes morales, para que ellos la heredaran a todos nosotros. Entonces, de alguna manera, Israel ha sido una bendición para las naciones, como Dios le dijo a Abraham en el capítulo 12 del Génesis: tú serás bendición a todas las naciones. Pero Dios no ha determinado, después de la teocracia, que termina en el primer libro de Samuel, capítulo 8, cuando se revela el pueblo y le viene el profeta a decir a Dios: oye, no quieren que tú gobiernes, quieren ellos poner un gobernante. Y de ahí en adelante Dios les da al rey Saúl. Entonces vemos que del rey Saúl a nuestros días, Dios permite que los gobiernos comiencen a determinar cada uno el sistema que quieran realmente desarrollar. Ahora, entre todos los gobiernos, para ser un poco más actuales o más contemporáneos, en el siglo XX llegamos al primer siglo donde cambian las monarquías y cambian algunas dictaduras. Antes del siglo XX, el mundo ha sido gobernado por reyes, por monarquías, por algunas dictaduras también. Pero en el siglo XX acaba el Imperio Otomano derrotado, la Primera Guerra Mundial, y por primera vez se introduce en los sistemas de gobierno una ideología que en toda la historia no había sido introducida. ¿Cuál es esta? El comunismo. En 1917 viene una revolución en Rusia, la revolución bolchevique, que termina con todos los zares. Nicolás II matan a él, su esposa y a todos sus hijos, y Nikolai Lenin comienza a proclamar la ideología que Marx planteó aproximadamente 70, 80 años de Lenin en su libro El Capital. Y Marx estaba diciendo en este libro que la mejor forma de gobernar es cuando el capitalismo es hecho a un lado y la economía es la que tiene que ser gobernada o tiene que ser controlada por la clase no proletariada, sino por la burguesía, y la lucha de clases es el problema de la sociedad. Entonces Lenin lleva a la práctica lo que Marx había establecido de una forma nada más escrita, y vemos que el comunismo perdura durante casi 70 años, de 1917 al 20 hasta 1991,
cuando viene la caída de la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas, y viene entonces la Guerra Fría. Pero la Guerra Fría, que termina claramente con la revolución del comunismo, vemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ganó la guerra. Entonces se introdujo el capitalismo y el Estado del Derecho para que los gobernantes pudieran seguir el ejemplo o el modelo de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces todo el siglo XX, la mayor parte de las naciones dijeron Estados Unidos es el modelo a seguir, y comenzaron a seguir el modelo del capitalismo, porque es hasta este momento el sistema de gobierno que más funcionó. Pero al llegar al siglo XXI se vuelve otra vez a regresar con la caída del comunismo. Putin levanta otra vez el comunismo y se está estableciendo el comunismo por todos lados. Entonces, los cristianos tenemos que someternos a nuestros gobernantes, que lo vamos a ver más adelante, pero no hay un sistema de gobierno que la Biblia pueda realmente decir que es el mejor. ¿Por qué? Porque no es ni tampoco las monarquías, ni las dictaduras, ni el comunismo, ni el capitalismo, ni las democracias. Ningún sistema de gobierno humano es perfecto. Entonces, por esta imperfección que hablamos al principio que tenemos, Dios no puede recomendar ningún sistema. Entonces, tenemos simplemente los cristianos que someternos al sistema de gobierno donde cada uno de nosotros estamos viviendo, de la forma que vamos a abordar más adelante para poder agradar a Dios. Claro, doctor, me parece muy interesante también la mezcla que existe hoy en día. Por ejemplo, como tenemos a China, que ya es un régimen comunista capitalista, así como el socialismo democrático en varios países nórdicos, como lo intentaron adaptar en muchos países en Latinoamérica de una manera fallida, que por cierto existe una tendencia hoy en día de adoptar este modelo en muchos países incluso Estados Unidos, de parte de muchos líderes políticos. ¿Cómo es que pueden estos sistemas políticos y económicos coexistir? Bueno, precisamente porque hemos llegado a un punto en la historia, Salem, en la que ningún sistema ha funcionado. Repito, de la Segunda Guerra Mundial hasta el finales del siglo XX, se siguió el modelo capitalista de los Estados Unidos, y nos dimos cuenta que ahorita y la democracia, y ahorita en el siglo XXI, la democracia es una fanfarronada, es una pavada, como dicen en Argentina, ¿verdad? Es una farsa, porque todos los gobiernos que actualmente se autodenominan democráticos, realmente no son democráticos. Hay un robo de votos impresionante. La democracia verdadera es demos pueblo, kratos, gobierno, el pueblo gobierna, el pueblo debe gobernar al gobierno y no el gobierno al pueblo, y no ha funcionado. Entonces todos los gobiernos ante nuestros ojos se están derribando. Entonces ahora vemos el absurdo en China que acabas de mencionar. ¿Cómo puede un gobierno comunista ser al mismo tiempo capitalista o democrático? No, es absurdo. Entonces hay una mezcla ahorita, una ensalada verdaderamente de sistemas y de ideologías, porque ninguno ha funcionado, desgraciadamente, insisto, por la característica que tenemos nosotros hereditaria de la imperfección humana. Sí, estoy muy de acuerdo. Y volviendo un poquito a nuestro tema central, ¿qué nos dice la Biblia al respecto de obedecer a nuestras autoridades? ¿Nosotros como cristianos debemos siempre obedecer a nuestro gobierno? Hay un pasaje muy importante en el libro de Romanos que el apóstol Pablo escribió hace 2000 años, que nos da muchísima luz acerca de la importancia de la obediencia a las autoridades y de la obligación que las autoridades tienen para con nosotros los ciudadanos. Y dice así Romanos 13, versículos del 1 al 4: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone o resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, o sea, los gobernantes, no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Los gobernantes son servidores de Dios y vengadores para castigar
al que hace lo malo. Veamos los principios tan interesantes que está vertiendo el Espíritu Santo en este pasaje. En primer lugar, lo que iniciamos al principio de nuestra entrevista, debemos someternos a las autoridades porque las autoridades han sido establecidas por Dios. Ya vimos por qué Dios tuvo que establecer una autoridad, o sea, los gobiernos, porque somos anárquicos por naturaleza y queremos rebelarnos ante todo, entonces tiene que haber a fuerza policía, tiene que haber el uso de la fuerza, desgraciadamente, que muchas veces la policía, el ejército tiene que usar por la pecaminosidad y la maldad del ser humano. Entonces, en un colegio tiene que haber un director. Imaginémonos en un colegio que no haya un director o una autoridad sobre los niños. Sería, ¿verdad? Sería que Reino Aventura o Disneylandia se querían chiquitos. Entonces tiene que haber en la escuela una autoridad, tiene que haber autoridades en la universidad, tiene que haber autoridades en una fábrica, en una empresa, en una oficina, en un gobierno, en la iglesia. En todos lados encontramos autoridad. Vamos en la calle y un hombre con un uniforme de policía nos dice, párate, y al ver el uniforme nos paramos, porque ese uniforme representa autoridad. Entonces, todas las autoridades que hay en el mundo tienen el propósito de detener la maldad. Y dice más adelante que los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien. O sea, aquí está hablando el apóstol Pablo del Estado de Derecho. Los gobernantes no están para asustarnos ni para infundirnos miedo del gobierno, que es lo que produce un gobierno autoritario y totalitario, o los famosos gobiernos comunistas, sino que los gobernantes están puestos para protegernos a nosotros, los ciudadanos, infundir temor al malo y saber que si el malo hace algo va a ser castigado. Pero cuando en un gobierno, el gobierno no respete el Estado de Derecho ni castiga a los malos, entonces el mal crece. Y los buenos, ¿verdad? O los ciudadanos que queremos paz, que queremos una familia, que la respeten todos, que no se metan ladrones a mi casa, que nuestros hijos puedan salir a la escuela sin ninguna amenaza, viviríamos completamente asustados, porque el gobierno no está haciendo nada. Cuando las carreteras son bloqueadas por un grupo de personas y de repente ya no puedo llegar a Acapulco porque ya la carretera federal la bloquearon y el gobierno no hace nada, son gobiernos que no pueden funcionar porque están violando la palabra de Dios. Están violando los derechos de terceras personas en lugar de proteger a los ciudadanos. Y finalmente dice este pasaje también que son servidores de Dios para que nosotros estemos tranquilos, porque no en vano lleva la espada. Dios le da la espada de la retribución a los gobiernos para que la usen en contra de los malos. Por eso es importante que un delincuente sea castigado y que los delitos que haya cometido sean proporcionados a lo que él cometió y que el gobierno no le dé a un violador, por ejemplo, 5 años de cárcel o 10 años de cárcel, ¿verdad? Un violador, sobre todo de criaturas menores de edad, por lo menos 30, 40, 50 años, porque de acuerdo al delito tiene que ser la proporción del castigo. Entonces, esta es la razón, Salem, por la cual Dios ha establecido también las autoridades. Sí, este pasaje que usted acaba de mencionar, Romanos 13:1, creo que ha sido uno de los versículos más polémicos en toda la historia. Ha sido utilizado en la corte por apologistas incluso, y creo que está en el mismo pueblo de Hitler en Alemania y en la Revolución Americana, para justificar la obediencia y la lealtad a los gobiernos y a las políticas gubernamentales. Me da mucho gusto ahorita que mencionó también y que aclaró el pasaje en cuanto a la sujeción, porque mucha gente se pregunta, ¿y qué hay de los gobiernos totalitarios y autoritarios? Esto significa que Dios instituyó a un Hitler, un Stalin, un Saddam Hussein, al mismo emperador Nero en la antigua Roma, que fue responsable de persecuciones. Entonces, no necesariamente es que Dios los haya instituido, sino que reconoce su existencia más bien. Lo permite. Y lo permite y los usa muchas veces como agentes para efectuar el orden en el mundo. Exactamente. Y pues claro que hay muchas veces donde pues Dios sí puede intervenir directamente, ¿no? Como lo hizo con el rey de Persia, Ciro, como usted recordará, cuando Dios lo utilizó para conquistar a Babilonia y cautivar a los judíos. Entonces creo que es muy importante que usted haya aclarado este punto. Y creo que también quería mencionar la palabra que es muy clave en someterse en este versículo,
que puede diferenciar un poquito a la palabra obediencia. Uno, por ejemplo, puede estar sujeto a sus autoridades sin la obligación de algunos cumplimientos. O sea, una desobediencia civil puede ser permitiva cuando las leyes del hombre no están en acuerdo con las leyes de Dios, como muy sabiamente fue dicho por Martin Luther King en los movimientos de derechos civiles, ¿verdad? Contra su lucha contra la segregación, que pues cuando una ley justa es el código hecho por el hombre que cuadra con las leyes de Dios, y una ley injusta es un código del hombre que no está en armonía con las leyes morales de Dios. Perfectamente bien. Entonces creo que es muy importante, todo esto se reduce a no sacar los versículos de su contexto, porque puede ser un arma de dos filos y se puede interpretar de diferentes maneras, ¿verdad? Creo que en el centro de esta pericopa, por decirlo así, se encuentra la afirmación de Pablo, sí, diciéndonos que nos sometamos a nuestros gobiernos, pero encontramos en otros contextos donde se nos otorga a nosotros una voz y una libertad para recordarles a nuestros gobernantes de quién es el poder, de quién realmente ejercen y pues a quién deben de rendirle cuentas. Ahí es cuando precisamente tú lo acabas de dar, el punto clave, ¿verdad? La objetividad en este punto, porque es importante también saber que esta obediencia no llega a ser esclavos, porque Dios ha establecido 3 instituciones principales, que es, número 1, la familia. Es la primera institución que Dios estableció. Número 2, la iglesia, donde se reúne la familia. Y número 3, el gobierno. Entonces, la familia es lo más importante para Dios. Y el gobierno tiene que proteger a la familia. Y fue lo que cuando le preguntaban a Jesús, ¿de quién es esta imagen que está en esta moneda? Queriendo tratar de tropezar a Jesús y que él contestara, ¿verdad? No, pues es del gobierno, y creían que iba a decir, no, pues hay que obedecer al gobierno. Y Jesús dijo, ¿qué dice la imagen? El César, ok, al César denle lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Entonces, esto es importante lo que acabas de mencionar, porque el gobierno no tiene ninguna jurisdicción dentro de la familia y no tiene que meterse con la iglesia tampoco. Si los gobiernos entendieran que podemos unirnos y la iglesia o los cristianos estamos puestos por Dios para ayudar al gobierno, para poder ayudarle a desarrollar y a legislar leyes más viables y más sanas éticamente y moralmente, los gobiernos no tendrían por qué sufrir como están sufriendo. Pero ahora vemos nosotros que se ha violado y el gobierno se ha metido, quiere tratar de meterse al grado que quieren educar a nuestros hijos. Imaginémonos nada más. Y la educación de nuestros hijos nos pertenece a nosotros, los ciudadanos, nunca jamás al gobierno. Sí, 100%. Y tengo una pregunta muy interesante. ¿Deben los gobiernos involucrarse en las guerras o bajo qué circunstancias, es justificable que un gobierno participe en guerra? Bueno, aquí hay esta pregunta tiene bastante material para desarrollarse, porque se ha abusado, como tú lo acabas de mencionar con mucha sabiduría, lo acabas de decir, ¿cómo podemos sacar de contexto muchos versículos de la Biblia y torcerlos sin darnos cuenta, ¿verdad?, de que tenemos que comprender claramente el contexto para entender lo que Dios nos está diciendo? Y aquí aplicamos lo que tú acabas de decir. Un ejemplo, en Éxodo capítulo 20, versículo 13, dice, no matarás. Entonces, esto se hace de una forma ya ligera, superficial. No, jamás un cristiano puede matar a nadie, sin saber que en el original hebreo hay 2 palabras para matar, y una es matar y la otra es asesinar. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Porque cuando tenemos nosotros esta diferencia, vemos que la palabra asesinar es la palabra hebrea rat saj, así como suena, que significa con premeditación, alevosía, ventaja y por venganza. Esto es asesinar. Pero Dios permite matar, que es la palabra araj, con H al principio, que es justificadamente. ¿Cuándo puede un cristiano o una persona no ser acusada de asesino? Cuando es en defensa propia, cuando es en defensa de terceras personas y cuando es en la guerra o por accidente. Entonces, si yo soy cristiano y soy capitán del ejército, o soy coronel, o soy general, y mi país es atacado injustificadamente por un país agresor, yo tengo
delante de Dios mi conciencia limpia de defender mi país me manda a la guerra y yo puedo matar, porque no estoy asesinando, estoy matando. Entonces, es a lo que se refería Moisés cuando dice no matarás, con premeditación, alevosía, ventaja o por venganza. Es cuando eso es lo que prohíbe Dios. Entonces tenemos que entender claramente el contexto para que podamos como cristianos saber qué utilizar y qué no utilizar, en qué forma estamos pecando contra Dios y cuándo no estamos pecando contra Dios. Sí, además de que esta distinción entre estas dos palabras, creo que es muy importante usted también que la acaba de aclarar, pues también son dos figuras jurídicas muy distintas y por ende tienen también un castigo de pena muy diferente, como acaba de mencionar. El asesinato es cuando involucra o cuando procede de una alevosía, enseñamiento o recompensa, y es cuando el autor le quita la vida a una persona de una manera deliberada, ¿verdad? Y malintencionada. Pero volviendo al tema de las guerras, que se justifican cuando tienen un suficiente peso moral, se podría decir así, porque hay diferentes razones por cuales los países entran en guerra, ya sea por ocupar territorio, como lo estamos viendo actualmente en Rusia con Ucrania, por acceder o controlar recursos, para imponer un dominio, cambiar regímenes o un cambio político, como fue parcialmente el caso de la guerra de Irak, de parte de Estados Unidos, quien quiso democratizar al país, algunas veces también para resistir una invasión, un ataque, muchas veces de manera preventiva, como fue en la Guerra de los 6 días, 1967, entre otras situaciones diferentes, ¿verdad? También tenemos, hace algunos días también estamos conversando, que me parece también muy relevante, la teoría de la guerra justa, que tiene el propósito de asegurar también que una guerra sea moralmente justificable bajo una serie de criterios, siendo que debe establecerse con la intención de implementar una paz justa, debe de ser defensiva, debe de ser emprendida por un líder competente, claro. Debe de tener posibilidades razonables de éxito, entre otras razones, ¿verdad? Y el sociólogo alemán Hans Paers, que creo que usted también está familiarizado con él, trabajó en la Primera Guerra con Estados Unidos. Él hizo 3 distinciones entre 3 guerras: la guerra absoluta, que busca la completa aniquilación, sin regularización, la guerra... Que sería injusta. Exactamente, la guerra instrumental, que busca acceder o controlar recursos, y la guerra agnóstica, que busca meramente el poder y la gloria. También fue adoptada en la antigua Grecia, en el antiguo Egipto y también en el Imperio Romano, conocida como Bellum Iestum en el latín, y también fue adoptado en la Primera Guerra Mundial, después por la Liga de Naciones, conocida hoy como las Naciones Unidas, y la aplicaron también en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil de España, y en la Guerra Fría incluso. Entonces creo que volvemos a nuestro punto central de cuándo es moralmente justificable entrar en guerras. Dios mismo en Deuteronomio, el libro de Deuteronomio capítulo 20, versículo 1, vemos que Dios mismo permite las guerras de lo que tú estás mencionando, justificadas. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. O sea, el Dios mismo mandaba a Israel a la guerra. Como usted acaba de mencionar ahorita, eran guerras justificadas. Esto es muy importante también para que la gente que está escuchando este programa pueda entender, ¿verdad? Es exactamente como la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hubiera pasado si Estados Unidos no se junta con Rusia, no se junta con Inglaterra, no se junta con Canadá para sacar a Hitler y para acabar con el nazismo? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, era una guerra, aquí tenemos otro ejemplo, justificada. Entonces, hay guerras justificadas, tenemos que entender esto, porque no todas las guerras son malas. Por la naturaleza humana y la pecaminosidad, tiene que haber guerras donde países tienen que enviar a sus soldados para poder detener la maldad de otros dictadores. Claro, y creo que también la Biblia o no sé usted si nos pueda responder, si hay algunas indicaciones. Llevamos aproximadamente 77 años de paz internacional desde la Segunda Guerra Mundial,
¿qué nos dice la Biblia de una posible tercera guerra mundial próximamente? Y está el mundo de la proliferación nuclear, que contamos actualmente con 9 países, me parece, con armas nucleares. ¿Está aumentando esto las posibilidades de guerra? Definitivamente, Jesús dijo claramente en Mateo 24, hablando de las señales que habría en la última generación. Habrá guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación y pueblo contra pueblo, pestes, hambres, terremotos, y será el principio de los dolores. Ahora, siempre ha habido guerras. De acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Estocolmo, Suecia, dicen que de los 6,000 años de historia que llevamos, solamente han habido 25 años de paz. Imaginémonos, 25 años de paz en 6,000 años de historia. O sea, el ser humano ha vivido enfrascado desde que Caín mató a Abel, como tú lo mencionaste al principio, en guerras tras guerras tras guerras. Pero la Biblia dice claramente que el mundo se está dirigiendo de una forma vertiginosa y precipitada a una tercera guerra mundial. Esta guerra con Ucrania y con Rusia no es la tercera guerra mundial, faltan 3 o 4 guerras todavía antes de que finalicemos la historia humana con lo que se llama la guerra del Armagedón, que es en el capítulo 16 del libro del Apocalipsis, nos menciona claramente que entonces el sexto ángel, esto fue en la sexta copa, derrama su copa sobre el río Éufrates para que se seque y estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. Esto fue escrito Salem hace 2000 años. O sea, en la guerra del Armagedón, China va a sobrevivir, Rusia va a sobrevivir, Irán, Irak, Siria y naciones del norte de África y parte de Europa. Cuando el anticristo surja y levante la última confederación de naciones, estas son las naciones que van a sobrevivir antes de la venida de Jesucristo, de la segunda venida de Jesucristo. Entonces la tercera guerra mundial, todavía nosotros no vamos a estar aquí, gracias a Dios, ¿verdad? Pero se llama la batalla del Armagedón. Pues muchas gracias, doctor, por todas estas clarificaciones de estas grandes dudas. Yo he aprendido muchísimo el día de hoy, estoy segura que todos los que nos están acompañando también. Gracias por esta conversación tan fructífera y tan significativa. Quisiera concluir esta entrevista con una frase que escuché de usted en una predicación no hace mucho que me bendijo a mí en lo personal, que dice: la presencia de una batalla no significa la ausencia de Dios en la guerra. Y creo que esto pues debe de darnos mucha esperanza en nuestros corazones al saber de que pues Dios no nos prometió una vida libre de aflicciones, pero claro, sí nos prometió no enfrentarlas solos, ¿verdad? Así es. Entonces, pues muchas gracias, doctor, nuevamente por su tiempo, por estar aquí con nosotros. ¿Algún comentario final que quisiera agregar para todos los que nos acompañan? Sí, yo quisiera recordar a toda la gente que nos está escuchando y viendo que hay otra guerra más importante que tenemos que librar, y es la guerra contra nosotros mismos. Como dijo un gran filósofo, el hombre es el lobo del hombre. Entonces estamos tratando de evitar guerras cuando el ser humano está viviendo una guerra interna. Entonces, si no nos vencemos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder vencer a otras naciones? Entonces, esta es la paradoja más triste del ser humano. Tenemos que luchar contra esta naturaleza pecaminosa. Jesús vino y murió en la cruz, abrió sus brazos, dio su sangre para que comprendiéramos que no podemos, por la debilidad histórica con la que hemos nacido, desde nuestros padres Adán y Eva, poder ayudarnos a nosotros mismos. Esta es la razón de las guerras. Dice Santiago capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras? No es de las pasiones que combaten dentro de ustedes. ¿Por qué? Porque hay codicia, hay ambición en el ser humano por tratar de abarcar más, conquistar territorios, pero tenemos que entender que la primera guerra que tenemos que conquistar somos a nosotros mismos. Y esto solamente el Espíritu de Dios nos puede ayudar. Claro, muchísimas gracias nuevamente, me quedo con todo eso y muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente. No olviden el último libro del doctor Armando Alducin titulado Anticristo, lo pueden obtener ya en Editorial Berea, en Amazon, y también lo pueden descargar en ebook de manera digital, no se lo querrán perder. Muchas gracias y los esperamos aquí próximamente en Grandes Interrogantes.